Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Hola, estamos otra vez en el espacio. Hoy es el diálogo, en esta ocasión con Santiago García Álvarez, que es el coordinador de la Mesa de Economía. Bienvenido, Santiago. Cuéntanos qué se vislumbra desde lo que ustedes han podido mirar en la mesa para lo que se viene al país en tema económico. La ley de inversiones fue un tema que generó opinión pública y finalmente no pasó en la asamblea. Entonces, ahora, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es la ruta de trabajo de esta mesa? Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, fue yo diría, una pérdida para el país en general no haber discutido y llevado hasta las últimas consecuencias un buen análisis legislativo sobre la ley. La ley de promoción de inversiones tenía cosas muy importantes e interesantes del país, exclusivamente con lo que tiene que ver con la concesión y la entrega de gestión delegada de algunos activos y ciertos servicios públicos a la iniciativa privada. Esto ya tiene el país una legislación incompleta, mal hecha, que se hizo en el 2015, y ahora se intentaba sacar una legislación un poco mejor, más completa a partir de este 2022. Ahora, como digo, había que esa ley procesarla y tal como se hizo en la Comisión Económica, revisarla, encontrar los puntos buenos que la tenía, eliminar algunas cuestiones que no eran las adecuadas para el país o creaba incertidumbre. Hasta ahí yo veía un buen trabajo. Dicho eso, sí creo que hay que dar diría yo, la vuelta a la página. Ya, ya pasó esto, no olvidarnos, porque eso no estoy yo de acuerdo que nos olvidemos, sino que lo tengamos presente, cómo ha sido el funcionamiento, yo diría de los dos poderes, y ahí nos distinguimos en la mesa de economía, en el sentido de que desde el punto de vista del pacto social, los dos fracasan. El gobierno porque no logra llevar un buen mensaje, por ejemplo, eh, nos decía que es la ley que va a generar 2 millones de empleos, que va a poder recibir o que podremos recibir 30.000 millones de dólares, cuando es una parte de la inversión la que se estaba regulando. Entonces, y la Asamblea, una vez más, su poca capacidad de procesar aspectos más técnicos, salirse de la raya ideológica que a muchos finalmente les limita mucho, ¿sí? Y no pueden mirar más allá de sus narices. Entonces, como digo, sin que haya sido perfecto, creo que debía haberse tratado de mejor manera. No nos olvidamos de esto, pero ya nos toca avanzar, el país no puede detenerse, tiene que buscar opciones. Y lo que nos preocupa, antes de dar algunas opciones, lo que nos preocupa es que la reactivación económica no está todavía consolidada en el país. Cabe recordar, de acuerdo a informaciones de la Comisión Económica para América Latina, el Ecuador se esperaba que este año 2022 crezca entre 2,5 y máximo el 3% de variación anual del Producto Interno Bruto, del PIB. Uno de los crecimientos más bajos de América Latina, porque el resto, Colombia, Bolivia, Panamá, los países centroamericanos con una expectativa de crecimiento más alta. Pero ¿cómo serían estas opciones? ¿Qué se esperaría que haga el gobierno de ahora en adelante? Hoy nomás venía escuchando que hay entidades, por ejemplo, que dicen, o sea, entidades que son creadas para algo en específico, sin embargo, no están cumpliendo su rol porque dicen que no tienen plata. Entonces no sabemos qué hacen esas entidades. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo actualmente y como tú bien señalas, hay un crecimiento muy bajo
eh, casi nada, nulo, a la inversa, en negativo para el Ecuador, mientras que Colombia, Perú, o sea, ellos también estuvieron en pandemia y están saliendo. Entonces, ¿qué debe hacer el Ecuador? ¿Qué se espera que haga el gobierno? El gobierno lo que tiene que hacer es implementar un conjunto de políticas económicas que nos permita acelerar el crecimiento económico. Si el problema es ese, que no podemos tener una buena recuperación, porque un bajo crecimiento económico es un problema para todos. El gobierno no recauda lo suficiente, la empresa privada no vende lo suficiente, los sectores de la economía popular solidaria, la economía familiar campesina, se entrampa en más pobreza. Los consumidores no podemos acceder a un ingreso laboral porque no hay empleo, por tanto dejamos de, o se limitan los consumos. Entonces es una situación, ¿cómo decirlo?, de comportamiento y de dinámico económico, de dinámica económica regresiva. A nadie nos conviene esto, pero, pero se presenta. O sea, no es cuestión de que queramos o no queramos, sino que los gobiernos, el gobierno este en particular, haga lo que debe hacer en materia de política económica para contrarrestar esto. También somos, y el pacto hemos sido muy claros, también aquí hay una corresponsabilidad, la sociedad, porque también ese mensaje hay que darlo. Siempre estamos esperando solo del gobierno, el gobierno. El gobierno tiene un rol que ya lo voy a comentar rápidamente, que podría ser para acelerar esta reactivación, pero la sociedad también. Sociedad tenemos que comprometernos, por ejemplo, con pagar impuestos. Dos, tenemos que, por decir algo, incentivar el consumo del producto nacional. Tres, consumir a nivel local. O sea, también tenemos responsabilidades y a veces nos olvidamos. Pero con respecto a tu pregunta, concretamente, ¿qué podría ser? Varias cosas. Uno, tenemos que apuntalar una reactivación económica inclusiva desde abajo y con muchos sectores. El gobierno se contenta, claro que, por ejemplo, el sector comercial en buena hora se ha reactivado, pero la construcción está caída. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la atención en que se construya un crecimiento o que se fomente un crecimiento más sostenido y más inclusivo, más desde las bases económicas. La construcción, por ejemplo, es un sector altamente demandante de mano de obra y mano de obra de abajo, la mano de obra calificada y poco calificada. Entonces, nada de eso hay. Y eso hay que decir. Cuestiones como me parece que hay que arreglar el tema del crédito en el país. Por ejemplo, es un fracaso la banca pública. No funciona. Por eso es que, claro, este tipo de argumentos chocan con la ideología del partido político tal y cual, que defiende y que dice que la banca pública es la que nos salvará. ¿Qué encontramos? Corrupción, bajo porcentaje de préstamo al pueblo ecuatoriano, baja altas tasas de morosidad y de Yapa alta corrupción, ¿o no? Veamos la Corporación Financiera Nacional con una cartera que ya pronto será castigada, que significa que se va a perder. Encima más unas leyes estúpidas que no nos permiten conocer quiénes son esos acreedores, ¿no es cierto?, hacia la banca pública. Tenemos un Ban Ecuador también que en este gobierno han pasado ya 3 presidentes del directorio del banco. Entonces, así como se puede, la banca pequeña y el sistema cooperativo de ahorro y crédito puedan recuperarse. Hay una cartera alta ahí todavía que no puede cobrar. La gente por no tener empleo no puede saldar sus deudas. Y hay gente que ya quiere, y los políticos quieren manosear el tema y provocar un golpe muy fuerte al sistema financiero porque odian a la banca, entre comillas, banca grande, pero por su ignorancia no entiende que el sistema financiero también se conforma por el sistema cooperativo y el sistema de microcrédito. Entonces, nada de eso sirve si un gobierno no entiende el proceso y no implementa las políticas adecuadas. Entonces, menciono esos dos temas. Y un tercero, el gobierno nos ha advertido que va a iniciar negociaciones con 10 mercados internacionales. El acuerdo con China, el acuerdo con, bueno, que está ya casi por cerrarse con México, los acuerdos que se plantea con Canadá, con Corea,
con algunos países centroamericanos y con los propios Estados Unidos. La pregunta es, muy bien, ¿y dónde está la agenda productiva interna? Porque hay sectores ganadores y seguramente va a haber sectores perdedores. Sí, a los ecuatorianos deberíamos preguntarnos si el banano va a poder competir. El banano puede competir con quien sea. No nos preocupa si va a poder competir el camarón. El camarón ha mostrado ser un sector exitoso en el Ecuador. Y las flores, el segundo o tercer exportador del mundo es Ecuador. Entonces no nos preocupe eso, lo que nos preocupa es el resto. Y el resto es la manufactura, la industria textil del Ecuador, nos preocupa la industria manufacturera de calzado, incluso cierta industria vinculada al sector automotriz como autopartes y el propio sector automotriz. Entonces, ahí están, sectores generadores de mano de obra, de producción, que seguramente pueden estar huérfanos de un proceso de libre comercio como el que el gobierno plantea. Se empiezan a hacer cositas, cositas, así anuncios pequeñitos y creen que esa es una política. No es una política, se necesita más fuerza, más compromiso, incluso movilizar a los propios interesados a que se organicen más, a que, ¿no es cierto?, fluya un poco la inversión, que las universidades trabajen más en innovación tecnológica para poder proteger de alguna manera, dale armas si no se quiere proteger, pues dale armas a ese sector productivo. No, lo que va a pasar es mañana nos anunciarán, miren, ya avanzamos con México, ya veremos cómo el sector textilero mexicano nos puede golpear al sector textilero del Ecuador O sea, por la no, fuerza que tiene. ajá, o sea, no hay una planificación de fondo, sino que hay unas puntadas, como dices, y de ahí veamos qué dice el tiempo y las aguas. Exactamente. Y el que se salva, se salva. ¿Por qué? Porque gobiernos como este, pero también hay que decirlo, gobiernos de izquierda, no logran salir de su esquema ideológico. Porque el discurso de este gobierno es que el libre comercio va a permitir que el país venda más, que es un país dolarizado, que eso es lo que nos conviene, que no podemos estar cerrados, no es una economía cerrada para una economía dolarizada. Entonces nos dicen la mitad de las verdades. Yo sí creo que hay que hacer ese esfuerzo, pero no significa que hay que hacerlo de una forma poco planificada, sin contraparte nacional, preocupándose con el tema de lo que significa sostener la producción nacional. Es claro que no tenemos una visión de país, entonces cada uno va por su lado. Ahora, Santiago, todas estas ideas, de alguna manera la mesa se ha acercado, ha tenido algún acercamiento con autoridades del gobierno, de la asamblea, qué es lo que han dicho, qué es lo que han hecho, entonces, por parte de ellos, ¿no? O sea, qué acciones hay, si nos comentas un poco. Claro, el pacto social en eso somos muy activos. Yo mismo he estado varias veces en la asamblea, hemos mandado comunicados a la asamblea, ha habido algunas reuniones a nivel de viceministros por el tema esto de la ley de inversiones. Eh, Hemos tratado de contactar y mandar propuestas para una nueva reforma que ya inició un poco la discusión, pero también a cuentagotas por parte del gobierno, me refiero a la reforma laboral. Entonces nosotros no abandonamos esta lucha, ¿no? En el sentido de encontrar ese diálogo directo con el gobierno, tratando de llevar el mensaje de los sectores que giran alrededor del Pacto Social, Diálogos Nacionales. Pero no encontramos respuesta a la verdad. Eso nos preocupa mucho porque quizás no estamos acostumbrados a este tipo de planteamientos, ¿no? Buscar un consenso, llegar a la media de entre políticas, que es lo que se podría hacer en términos de suficiencia, que se llama, y no de maximalismo. Entonces aquí o hago esto o nada. El pacto siempre dice, no, no es necesario hacer esto. Lo que necesitamos es hacer lo suficiente, lo que sea necesario, no lo máximo, no lo mínimo, sino lo suficiente. Como ese concepto no se entiende, entonces ahí nos golpeamos contra una pared muy fuerte, una pared que no se abre, que no nos deja avanzar. Estamos avanzando en una propuesta de reforma de ley desde la sociedad para cambiar la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. A mí me parece que otro tema fundamental es
los sectores olvidados como la economía familiar campesina, el campesinado, ¿sí? Que también alguien tiene que acordarse de ellos, nos parece que tienen que integrarse en una agenda de productividad, de competitividad, de una agenda también de solidaridad con estos sectores que son los que nos dan de comer finalmente, ¿no? Aunque nadie lo quiera reconocer. Entonces, eso, estamos también con una propuesta de lo que sería una agenda de transición ambiental. Eso realmente es el cómo, por ejemplo, en Quito. Quito es una de las regiones en el mundo que más sol recibe en el planeta. Pregunto, ¿dónde está algún bendito proyecto que implique la energía solar? Energía solar para el transporte público, para las empresas, para los hogares. No hemos hecho nada en años de años. Y sin embargo aquí nos sobra sol. Y así sucesivamente. Ecuador sigue usando energía primaria petrolera y no logra transitar a la energía eléctrica, por ejemplo, hidroeléctrica, completamente, por los problemas políticos, por la corrupción, porque los proyectos están mal armados, en fin, porque no se entrega, porque le debemos al gobierno chino, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero no somos eficientes para una transición energética. Entonces estamos trabajando en eso, será para fin de año una propuesta que signifique, que implique una transición energética. Ahí está la mesa de economía, tiene una agenda muy grande en realidad, muy activa, y intentamos avanzar ¿no es cierto?, poniendo por delante los objetivos nacionales del Ecuador. Ahora, para cerrar, y quisiera contar con tu punto de vista, ya que estás al frente de la mesa de economía. Eh, Se discute este último tiempo si muerte cruzada o no, si el gobierno debe liderar el país mediante decretos, saltándose algunas cosas, aunque eso no lo ha dicho el presidente. Sin embargo, todo esto, ¿cómo influye en la economía del Ecuador? ¿Cómo le ve la mesa de economía este tema de muerte cruzada, de lanzarse como a eliminar uno de los dos lados, ¿no? Bueno, realmente muy preocupados, ¿no? Porque es ir al extremo la muerte cruzada. El impacto económico sería muy fuerte. Hombre, a nivel internacional, creo que cualquier empresa extranjera, cualquier transnacional o medianas empresas que quieran venir al Ecuador lo pensaría dos veces antes de que termine este ciclo político y saber a dónde va el país. Entonces no es lo mejor. Y a nivel nacional también, o sea, esto crea mucha incertidumbre, hace que los empresarios, que las diferentes organizaciones entren en un proceso de estrés económico y que finalmente pospongan las decisiones económicas. Yo, si fuese productor de jeans de Pelileo, no le apostaría a aumentar ahora la producción, ¿no? No tanto tampoco aumentar empleo ni nada. Eso es el costo económico del conflicto político que vivimos, ¿no? No es la mejor solución. Nuestra propuesta más bien está, bueno, sobre eso vamos a conversar en las próximas semanas. Nuestra propuesta más bien es que se vuelva a intentar un diálogo entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional para armar una agenda mínima de consenso, una agenda legislativa de consenso, 4 o 5 leyes que sean fundamentales y que nos permita avanzar. Muy bien, Santiago, gracias. Interesantes tus puntos Qué de buena, vista, un gusto. la opinión que tienes. Es muy buena la idea, finalmente una conciliación por bien del país, lo Así que es. van a proponer como mesa. Bien, gracias. Esto ha sido Hoy es el diálogo con Santiago García. Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquel. Europa se siente.